Bueno, yo soy la doctora Elizabeth Rubí Durán Castañeda, soy residente de segundo año de Medicina Crítica y vamos a hablar de fisiología cerebral. Dentro de lo que vamos a revisar viene la función cerebral normal, la regulación del flujo sanguíneo cerebral, la medición del flujo sanguíneo cerebral, el control neurogénico del flujo sanguíneo cerebral, los efectos del oxígeno y del CO2 sobre la regulación del flujo cerebral y la regulación del metabolismo cerebral. Para hablar de generalidades, en sí la función del cerebro es generar y recibir estímulos y mediante estos pues se desencadenan todas las funciones que tiene el encéfalo. La unidad funcional del cerebro es la neurona. Esta tiene funciones tanto sensitivas como motoras. La función sensitiva se refiere a la capacidad de recibir estímulos externos, como por ejemplo de la vista o la sensación sobre la piel, los receptores que existen sobre la piel, y la función motora de generar impulsos que lleven a cabo una acción. La función en sí del cerebro pues va a estar dada por la neurona y por la sinapsis que estas den a otras neuronas de segunda línea. La neurona va a constituir de un cuerpo o soma, que es la parte central en donde podemos encontrar el núcleo y todos los organelos de la neurona. Las dendritas, que son prolongaciones, que pueden ser cientos a miles de prolongaciones, que van a transmitir estímulos sinápticos, y el axón, que es único, que va a viajar a lo largo de la médula espinal y va a ejercer su acción en los nervios periféricos. La función de la neurona va a depender de que haya una adecuada sinapsis. Y estas sinapsis pueden ser químicas mediadas por un neurotransmisor y esta es unidireccional, o sea que se va a producir en el botón sináptico hacia las neuronas de segundo orden y este neurotransmisor va a desaparecer. Y tenemos la sinapsis eléctrica, que esta va a ser dada principalmente por iones. En cuanto al botón sináptico y la neurona postsináptica, aquí tenemos un acercamiento de la hendidura sináptica, perdón, en donde podemos encontrar el botón sináptico, que puede ser tanto de un axón o puede ser de un axón en donde se van a encontrar vesículas, donde se van a almacenar ya sean los neurotransmisores o se van a secretar los iones que van a hacer que haya una sinapsis. Entonces, aquí va a haber una hendidura sináptica, que es un espacio en donde viaja el neurotransmisor hacia la neurona de segundo orden, que va a recibir el estímulo de la primera neurona. Entonces, aquí se va a liberar tanto los iones o como los neurotransmisores. Estos se van a unir a los receptores que existen en la neurona postsináptica y van a ejercer un cambio en la neurona que pues ya va a depender del neurotransmisor. Cuando es por neurotransmisores es unidireccional, como por ejemplo en el caso de la acetilcolina, se va a liberar de las vesículas que se encuentran en el botón sináptico y esta acetilcolina va a ejercer su acción durante segundos en los receptores y va a ser degradada por la acetilcolina esterasa, siendo dividida en dos fracciones. La fracción colina se va a reabsorber por las vesículas y se va a reutilizar. Dentro de los neurotransmisores más que conocemos más, tenemos la acetilcolina, la histamina, la adrenalina, el GABA, la serotonina y el glutamato. Y pues como conocemos, algunas de estas pueden ser excitadoras y otras pueden ser inhibidoras del sistema nervioso. Y esto es importante ya que se va a afectar en pacientes, por ejemplo, con estado epiléptico, que son pacientes pues de UCI. En cuanto a la liberación del neurotransmisor, esta va a depender del aumento de la concentración de calcio en la célula. Mediante este estímulo se va a liberar. Una vez liberado el neurotransmisor, se va a unir a su proteína receptora que está fuera de la membrana de la neurona de segundo orden. Esta sustancia transmisora se va a unir a su receptor y de manera intracelular cuenta con una proteína G. Esa proteína tiene tres segmentos. El segmento alfa se va a escindir y va a viajar en nivel citoplasmático.
y puede ejercer diferentes acciones dependiendo del neurotransmisor. Puede abrir los canales que se encuentran en la célula para permitir el paso de algunas sustancias, como por ejemplo en este caso del potasio, para que entre de manera intracelular. Puede activar una o más enzimas intracelulares. Puede hacer una transcripción génica para producir ciertas proteínas o cambios estructurales en la neurona y puede activar otras enzimas como el AMP cíclico y el GMP cíclico, ya dependiendo de la acción del neurotransmisor. Y cuando se une, bueno, cuando este neurotransmisor se une a una proteína receptora, o puede ser por iones, que en este caso se llaman ionóforos. Dentro de los iones que participan en una sinapsis tenemos todos estos que se conocen como neuropéptidos. Estos pues pueden ser hormonas que se secretan a nivel de hipotalámico y otros péptidos que pueden secretarse inclusive a nivel gastrointestinal. Y la peculiaridad que tienen estos neuropéptidos es que su transmisión puede durar minutos, horas o días, a diferencia de los neurotransmisores, que su acción es en segundos prácticamente. ¿Y de qué depende que haya un cambio en la neurona que recibe el impulso excitador? Pues del potencial de acción. Este potencial de acción pues es muy parecido al del resto de las células del cuerpo. Entonces vamos a tener que una neurona en reposo que no ha recibido ningún estímulo está en menos 65 milivolts. Esa es una neurona en reposo. Cuando recibe un estímulo excitador, ocurre una entrada de sodio intracelular, lo cual va a hacer que la célula se positivice. Y en este momento, pues va a haber una despolarización de la célula o la neurona va a estar excitada y así se va a propagar el potencial de acción al resto de la neurona. Y cuando termina este potencial de acción, se van a abrir los canales de potasio para que haya una salida de potasio y una entrada de calcio. De esta manera se va a volver a negativizar la célula hasta llegar a unos niveles de menos 70 milivolts. Y se considera que aquí la neurona está inhibida ya que no puede recibir otro estímulo. Y bueno, aquí la acidosis y la alcalosis pues tienen efectos sobre la transmisión sináptica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con acidosis, el paciente va a tender a tener una depresión de la actividad neuronal. Y si un paciente genera alcalosis, esto aumenta la excitabilidad neuronal, inclusive puede desencadenar crisis convulsivas o un estado epiléptico. Y también tiene efectos la hipoxia y fármacos en la transmisión sináptica. La hipoxemia va a anular la excitabilidad de la neurona, por lo cual pues un paciente con hipoxemia tiende a perder el conocimiento. Y hay algunos fármacos que pueden modificarlo. Como sabemos, la cafeína y la tofilina aumentan la excitabilidad, por lo cual no son recomendables en pacientes con epilepsia. Y pues aquí la importancia de algunos fármacos que nosotros utilizamos que pues tienen características anestésicas o que disminuyen la excitabilidad neuronal. Y pues a grandes rasgos, en sí, pues como vemos el encéfalo tiene la función sensitiva y motora. La función sensitiva se refiere a que detecta un estímulo externo y lo va a procesar finalmente en múltiples lados del encéfalo, pero finalmente va a llegar a la corteza para integrar esas señales. Por ejemplo, aquí podemos ver que de la piel, pues tenemos los corpúsculos que detectan diferentes sensibilidades, ya sea frío o calor, los usos neuromusculares y en una articulación el receptor sinestésico. Aquí también se incluyen los órganos como por ejemplo la vista o el oído, el olfato. Ahí tenemos terminaciones nerviosas de las cuales se va a transmitir un estímulo por la médula espinal y esto se va a dirigir hacia el bulbo, la protuberancia, cerebelo, tálamo y se va a integrar finalmente en la corteza de la zona que le corresponde. Y en cuanto al sistema motor, estos pues son señales que se generan desde una área motora
y se van a enviar hacia tanto los núcleos de la base como el núcleo caudado, tálamo, putamen, el globo pálido, al cerebelo, se van a integrar otra vez en la formación bulborreticular y van a viajar por la médula espinal hasta el uso muscular o glandular que según la acción que queremos generar. Y esto controla las funciones de la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo liso y la secreción glandular. Y pues como vemos, cada actividad se va a controlar por numerosos lugares del sistema nervioso central, en sí no es una sola zona. Y para hablar del microambiente celular, pues debemos de conocer los diferentes tipos celulares que se encuentran en el sistema nervioso central. Tenemos las células neuronales, que son las células funcionales, y las células de la glía, que son las células de sostén, y tienen algunas otras funciones específicas. Y estas pues equivalen a más del 50% del volumen cerebral. Tenemos las células de Schwann, que son soporte de los axones. Estas se van a encontrar en el sistema nervioso central periférico y estas van a recubrir los axones formando una vaina de mielina, lo cual ayuda a mejorar la conducción eléctrica y de manera que ésta sea saltatoria mediante la separación por los nódulos de Ranvier. Los astrocitos, estos sí se encuentran en el sistema nervioso central. Estos son importantes ya que piden unas prolongaciones a los vasos sanguíneos que se llaman pedicelos y con la secreción de algunas sustancias pueden controlar tanto la contractibilidad como la vasodilatación del flujo sanguíneo local. También van a rodear las sinapsis nerviosas. Tienen función en cuanto al metabolismo y la generación de nutrientes para la neurona. Son soporte, mantienen el medio extracelular e inducen la formación de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos, estos se encuentran a nivel del sistema nervioso central y funcionan formando la capa de mielina, pero a nivel del sistema nervioso central. Y también esta mielina va a ayudar a que aumente la velocidad de transmisión de los impulsos. Las células ependimarias, estas recubren los ventrículos y el conducto ependimario. Estas células pues tienen unas prolongaciones que van a ayudar a que se facilite el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y también es importante hablar a grandes rasgos del flujo sanguíneo cerebral, el cual va a estar determinado por las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar y por otro lado la arteria cerebral media, que va a generar también prolongaciones y de esta manera se va a formar el polígono de Willis, que prácticamente es la circulación sanguínea cerebral. Y pues aquí vemos una imagen de cómo las diferentes arterias van a irrigar diferentes territorios del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo. En total se encuentran 150 mililitros circulando en las cavidades encefálicas. Sin embargo, se forman hasta 500 mililitros al día, que se están reabsorbiendo y generando durante todo el día. Y pues tiene una hemostasis para que solamente se encuentre 150 mililitros y si este aumenta, pues va a generar un aumento de la presión intracraneal. 2/3 del líquido cefalorraquídeo se va a formar de los plexos coroideos en el cuarto ventrículo. El resto se va a generar en mínima cantidad en la superficie ependimaria de los ventrículos hilaracnoides. Y el encéfalo también puede producir pequeñas cantidades de líquido cefalorraquídeo. Y como vemos, tiene una ruta desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y de ahí se va a los diferentes espacios del sistema nervioso central para finalmente ser absorbido en las vellosidades aracnoideas. Y esto es importante ya que, como vamos a ver después en las clases de hipertensión intracraneal, como tal, la velocidad de formación del líquido parece constante. Cuando hay un aumento por una masa o un sangrado, la velocidad de formación del líquido no se modifica. Sin embargo, lo que sí se modifica es la absorción del mismo.
Y en esto intervienen las vellosidades aracnoideas que van a funcionar como válvulas que van a permitir la salida del líquido cefalorraquídeo como una medida compensatoria. Y esto se activa desde que la presión supera 1,5 milímetros de mercurio. Y esto nos lleva a la teoría de Monroe-Kelly, que la vamos a ver más profundamente el día de mañana, en el cual se considera que al ser el cráneo una cavidad que no se puede distender, los tres compartimentos que se encuentran, pues el aumento de cualquiera de ellos lleva a un aumento de la presión intracránea. Los compartimentos que tenemos es la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y el sistema venoso y arterial. Siendo el primero que se afecta es el sistema del líquido cefalorraquídeo, que disminuye para cuando aparece una masa, y ya posteriormente pues se afectan los flujos venoso y al último el arterial. Y pues hasta que se descompensa este sistema, pues ya el paciente puede presentar datos de hipertensión intracraneal. Hablando ya del flujo sanguíneo cerebral, este se refiere a los mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral que llega al cerebro. Y esto es muy importante ya que de esto depende el aporte de oxígeno y nutrientes. Y como sabemos, el cerebro pues es un órgano que requiere de un aporte pues constante de oxígeno y nutrientes para su adecuado funcionamiento. Dentro de los valores normales tenemos que es de 50 a 65 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, teniendo un peso aproximado el encéfalo de 1.300 a 1.500 gramos, lo cual va a equivaler a 750 a 900 mililitros por minuto de sangre que le está llegando. Y esto equivale al 15% del gasto cardíaco, a pesar de que la masa encefálica es aproximadamente el 2% del peso corporal. Y esto no es generalizado, o sea, no, este flujo no es igual en todos los sitios del cerebro, sino que se va a modificar por la demanda metabólica del tejido. Inclusive, por ejemplo, con cerrar un puño, pues la zona que controla esa acción, pues va a recibir más flujo sanguíneo. Y de aquí surge el tema de la autorregulación cerebral, que es la propiedad de la circulación cerebral de mantener un flujo sanguíneo cerebral estable, ya que como sabemos la presión arterial pues no es estable. Si nosotros corremos, hacemos alguna actividad, va a aumentar este flujo cerebral y eso pues puede dañar a pues los vasos sanguíneos, produce una hemorragia. Sin embargo, esto no sucede por la autorregulación cerebral. Este término se acuñó por Niels Lassen a mediados del siglo XX y él generó esta curva de autorregulación que ya después se le conoce como la curva de autorregulación estática, que solamente valora la presión arterial y la relación que tiene esta con el flujo sanguíneo cerebral. Este estudio se basó en 376 determinaciones individuales y se revisaron 7 estudios, en los cuales se incluían tanto personas normales, sanas, mujeres embarazadas y personas con ciertas patologías, por ejemplo, hipertensión arterial y toxemia. Entonces, cada puntito pues son diferentes personas, pero se observa que solamente que hay umbrales de presión arterial para que se mantenga un flujo sanguíneo cerebral normal. Entonces, solamente en la hipotensión grave que fue inducida por drogas, sí se observó una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, en el resto de pacientes, por ejemplo, pacientes sanos, mujeres embarazadas, con hipertensión arterial, pues se observó que el flujo sanguíneo se mantuvo constante en ellos. Entonces, pues de aquí surge la autorregulación cerebral. ¿Y cuál es la importancia de esta? Una tiene un factor pronóstico, ya que los pacientes que pierden esta autorregulación por una patología neurológica, pues tienen peor pronóstico. Y también nos permite determinar cuál es la presión de perfusión de cada tejido para evitar una isquemia. Esto sobre todo en patologías cerebrales. Y el flujo sanguíneo cerebral pues va a depender principalmente de la presión arterial, la presión intracraneal y la resistencia cerebrovascular. Y se ejemplifica en esta fórmula, que es el flujo sanguíneo cerebral es igual a la tensión arterial media menos la presión intracraneal
entre las resistencias vasculares cerebrales. Entonces, todo lo que modifique estas tres va a afectar el flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, casos de hipotensión grave, aumento de la presión intracraneal por tumores o sangrados. Y las resistencias vasculares cerebrales generalmente van a generar un cambio para mantener este flujo. Entonces, tenemos otros determinantes del flujo sanguíneo cerebral que son metabólicos. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, principalmente por la generación de iones de hidrógeno, la concentración de oxígeno y la aplicación de algunos fármacos. También tenemos otro término que es importante, es la presión de perfusión cerebral. Esta pues se va a correlacionar con el flujo sanguíneo cerebral, aunque no es una como tal la medición. Sin embargo, es una medición que se puede realizar más fácil ya que no necesitamos las resistencias vasculares cerebrales. La fórmula es la TA media menos la PIC y esta es la perfusión necesaria la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Menor de 50 ya genera una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral con riesgo de isquemia cerebral, por lo cual nosotros pues siempre la tratamos de mantener con más de 60 milímetros de mercurio. Y en esta imagen se puede observar los determinantes del flujo sanguíneo y cómo en algunas ocasiones el flujo venoso pues puede tener un efecto pasivo, disminuyendo su volumen para mantener pues en adecuado equilibrio el flujo sanguíneo. Y pues como hemos visto se va a modificar la resistencia vascular cerebral para mantener también un adecuado funcionamiento. Y aquí tenemos múltiples patologías en las cuales se puede afectar el flujo sanguíneo y pues como las terapias a las que tienen que someterse los pacientes para la reversión. Hablando de la autorregulación en la fluctuación de la presión arterial, pues esto es algo fisiológico que ocurre durante todo el tiempo, ya que como sabemos la presión arterial se modifica inclusive hasta por estar sentado y ponerse de pie. Entonces, aparece el umbral autorregulatorio mínimo y máximo, que se considera que es de 60 hasta 140 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el paciente puede bajar la presión arterial como pasa durante el sueño, o puede aumentarse hasta 140 milímetros de mercurio, como pudiera suceder en un paciente, en una persona que está haciendo ejercicio, sin que se produzca algún cambio en el flujo sanguíneo, y esto pues no conlleva el riesgo de isquemia o aumento del riesgo de sangrado. Y también el sistema nervioso simpático es el principal que controla el flujo sanguíneo cerebral. El sistema nervioso central tiene una potente inervación simpática y cuando la presión arterial media sube bruscamente va a tener un efecto eh, con contracción de las arterias cerebrales para impedir que la presión elevada llegue a los vasos sanguíneos más pequeños. Esta contracción se va a dar de las arterias medianas e intermedias para, como dice, evitar que llegue a los vasos sanguíneos más pequeños que tienen más riesgo de sangrado. Y este mecanismo resulta importante para prevenir las hemorragias vasculares. Y dentro de los factores metabólicos que influyen, principalmente es la concentración de CO2, ya que el CO2, como sabemos, se va a convertir bueno, entre más CO2 haya, va a haber más concentración de iones de hidrógeno y parece que estos son los que están más relacionados con el desarrollo, el aumento o la disminución del flujo sanguíneo cerebral. También interviene en menor medida la concentración de oxígeno, sobre todo cuando está disminuido, y las sustancias liberadas por los astrocitos, esto sobre todo en estudios experimentales. En cuanto al CO2, vemos que el CO2 al combinarse con el agua a nivel cerebral y bueno, en cualquier tejido, se produce ácido carbónico. Este se va a disociar formando iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno, cuando empiezan a aumentar, va a causar vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo. Y esto va en relación con la concentración. Entre más ácido esté el medio, pues más va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral.
Y esto pues no solamente incluye a los iones de hidrógeno, sino que también el lactato, la elevación del lactato puede generar un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y aquí vemos una curva en la cual se observa un CO2 normal y cómo mientras va aumentando más el CO2, pues va aumentando el flujo sanguíneo cerebral. Y este flujo sanguíneo que está aumentado tiene una razón. Esto es para eliminar el ácido carbónico. O sea, llega más flujo para que se elimine mejor estos ácidos y volver a tener un medio pues normal. En cambio, en la acidosis, y bueno, recordando más bien, la acidosis va a disminuir la actividad neuronal, por lo cual pues es muy importante mantener un equilibrio homeostático en esta región. Y se estima que por cada 4%, por cada milímetro de mercurio que aumenta el CO2, el flujo sanguíneo cerebral va a incrementar en un 4%. Y también la disminución del CO2 va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, que es una de las terapias que tenemos nosotros transitorias para disminuir la presión intracránea en pacientes con datos de hipertensión intracraneal. Entonces, la hipocapnia, por cada 1 milímetro de mercurio que cae la PCO2, el flujo sanguíneo disminuye un 2%. Entonces aquí podemos ver cómo va aumentando el CO2 y aumenta pues el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a la hipoxemia, que es lo que les comentaba, en sí tiene más autorregulación la hipoxemia que la hiperoxemia. En la hipoxemia, pues con tal de aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ocurre una vasodilatación de las arterias, lo cual va a aumentar el transporte de oxígeno. Y se estima que lo normal es que se transporten 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido por minuto para mantener una PaO2 a nivel encefálico de 35 a 40 milímetros de mercurio. Y ya cuando la encontramos menos de 20, pues ocurre la pérdida de la conciencia. Y finalmente esto de la regulación por los astrocitos, pues está todavía se ha visto en métodos experimentales, pero como vimos, pues tienen una comunicación tanto con las sinapsis como con los vasos sanguíneos, ya que forman pedicelos que van a estar rodeando el vaso sanguíneo. Y de esta manera ayudan a secretar sustancias vasoactivas que van a causar vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo regional de las zonas que puedan cursar con isquemia. Y finalmente la temperatura y el flujo cerebral. Aquí tenemos que cuando la temperatura cae, la tasa metabólica del cerebro disminuye, por lo cual esto va a generar una vasoconstricción a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo el flujo. Sin embargo, cuando la temperatura se mantiene entre 37 a 42 grados, el gasto metabólico de las neuronas aumenta, lo cual genera una vasodilatación y para que aumente el flujo sanguíneo y de esta manera aumente el oxígeno y la glucosa para mantener este gasto metabólico aumentado. Y aquí se explica por qué en los pacientes neurocríticos pues tratamos de mantener una temperatura menor a 37 grados para evitar esta vasodilatación y este aumento del flujo sanguíneo cerebral. Tenemos diferentes métodos para la medición del flujo sanguíneo cerebral que pues en sí son indirectos, pueden ser tanto invasivos como no invasivos y pues vamos a ver rápidamente de qué se trata cada uno y algunas ventajas y desventajas. Tenemos el aclaramiento de una sustancia radiactiva. Esto se basa en la inyección en la arteria carótida de una sustancia radiactiva que puede ser visualizada y esta va a recoger la radioactividad de cada segmento cortical a medida que la sustancia atraviesa el tejido cerebral y va a medir el flujo sanguíneo cerebral mediante ver qué tan rápido asciende esta sustancia radiactiva y qué tan rápido disminuye en los segmentos que se están valorando. Entonces aquí, por ejemplo, se vería que si nosotros damos un estímulo al paciente, pues se vería el aumento rápido de esa zona
y para después disminuir, y esto se traduciría en el flujo sanguíneo del lugar, del sitio que se está valorando. Otro importante es la saturación venosa yugular. Esto en sí pues es necesario para otra medición que sí nos va a llevar a un cálculo estimado, más que nada de los requerimientos metabólicos cerebrales que se traslapa al flujo sanguíneo cerebral. Los valores normales, bueno, primero para medir la saturación venosa de la yugular se debe de colocar un catéter que va de la vena yugular interna y que la punta debe terminar en una dilatación que se encuentra en esta vena. Es importante que sea adecuado de manera, pues que la punta sí esté en ese sitio y que sea colocado el catéter del lado dominante. Y un valor normal se considera que es de 65 a 70%. Un valor más de 75% puede indicar un exceso de aporte respecto a los requerimientos energéticos del encéfalo en una persona normal, y en un paciente con alguna patología pues puede indicar una isquemia cerebral global. Un descenso del 54% puede indicar una hipoperfusión cerebral compensada, y debajo de 40% también ya se asocia a isquemia cerebral global. Y teniendo una medición de la saturación de oxígeno venosa yugular, podemos sacar la diferencia que existe entre el contenido arteriovenoso de oxígeno y la saturación de oxígeno venoso yugular. Esto pues va a equivaler al consumo energético de oxígeno del cerebro, que tiene mucha relación con el flujo sanguíneo cerebral. Entre más consumo energético tenga el cerebro, pues más flujo cerebral va a requerir. Entonces, esta es una medición indirecta. Y nos va a hablar del acoplamiento que existe entre el metabolismo y el flujo. O sea, si le está llegando, primero vamos a valorar qué tanto oxígeno le está llegando al cerebro por la medición arteriovenosa de oxígeno, y después se va a valorar la relación que tiene esta con finalmente la extracción que tiene el oxígeno de oxígeno, y esta relación va a ser inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Ahorita lo vamos se va a ejemplificar más. Entonces, esta es una estimación global del encéfalo. En sí no valora un territorio en específico, porque como vemos, pues va a valorar la sangre que se drena al sistema venoso en general. Y este corresponde al 70% al lado que se está midiendo y el 30% al lado contralateral. Entonces, por eso es una estimación global. Si esta relación nos da menor a 4, puede asumirse que un exceso relativo del aporte respecto a la demanda. Quiere decir que se está generando más oxígeno que le está llegando más oxígeno al cerebro de lo que se está utilizando. Y esto se considera un estado hiperémico. Si la relación es mayor a 8, entre 8 o 9, indica que el cerebro está extrayendo más oxígeno de la sangre, y valores superiores a 9 puede indicar ya la presencia de isquemia. El método de K-Schmidt, este pues fue uno de los primeros métodos que se utilizaron y se basó en el método de Fick. Él utilizó óxido nitroso, que es un gas que se difunde rápidamente al encéfalo, y calculó mediante la colocación también de un catéter yugular la diferencia de las concentraciones arterio-yugulares. Y esto pues vemos tiene mucha relación con la diferencia de la saturación de la arteria menos la saturación de la yugular. Tenemos otros estudios que nos van a ayudar a estimar el flujo sanguíneo regional. Sin embargo, estos pues no son vistos en tiempo, o sea, en tiempo solamente se ve en esa medición y no lo podemos estar monitorizando. La resonancia magnética funcional, este se basa en las diferencias que tiene la oxihemoglobina, que es la sangre rica en oxígeno, y la desoxihemoglobina. Y estas, principalmente en la secuencia Volt, va a detectar las zonas con más desoxihemoglobina, que son las más que tienen menos oxígeno, que pueden ser las zonas que pueden estar cursando con isquemia,
y a partir de estas zonas se va a diferir la velocidad del flujo sanguíneo. Y esta, como comenté, solamente va a ofrecer una estimación indirecta del flujo sanguíneo regional, o sea, de la zona que se está midiendo. La TAC con emisión de positrones, en esta tomografía, pues obviamente utiliza radiación y se va a aplicar materiales radioactivos. Este nos va a brindar un mapa metabólico, entonces nos va a mostrar las zonas en las que hay más metabolismo cerebral, como por ejemplo, si existe la presencia de un tumor que tenga un aumento metabólico, pues se va a resaltar en la imagen. Entonces, esta pues es como la saturación, la diferencia de la saturación, ya que va a estimar el consumo energético del encéfalo y de esta forma va a dar una medición del flujo sanguíneo también regional. Y esta, como comenté, no es una medición temporal. El sensor de flujo Doppler, este en sí es un método invasivo. Y aquí tenemos un ejemplo de una paciente bueno, este método se utiliza más intraoperatorio y este es un ejemplo de una paciente que se le va a clipar un aneurisma. Este sensor de flujo Doppler va a medir la concentración de glóbulos rojos y su velocidad, generando una señal de flujo, que es la que se va a observar en un monitor. Esto proporciona es cualitativa, sin embargo, se puede realizar cuantitativa con difusión térmica. Entonces, este monitor va a detectar estas señales y lo va a convertir en mililitros por cada 100 gramos por minuto. Y, por ejemplo, en esta imagen podemos ver, bueno, se ejemplificaba como que se retiraba el clip de la zona del aneurisma y por lo cual se veía que aumentaba en esa zona el flujo sanguíneo cerebral. La espectroscopía infrarroja, esta es como una oximetría cerebral. Son unos electrodos que se colocan dependiendo del lugar que quieras valorar. Y va a funcionar como un oxímetro. Va a detectar la luz absorbida por la hemoglobina y lo va a traducir en una saturación. Lo normal debe ser de 60 a 70%. Tenemos la tensión de oxígeno en tejido cerebral, que este es un método invasivo. Se tiene que colocar un microcatéter en la sustancia blanca frontal. Y esto, pues, como tal, va a medir la tensión de oxígeno en ese nivel, lo cual debe ser como normal de 40 milímetros de mercurio. Y esto va a reflejar el flujo sanguíneo cerebral de esa zona. Y cuando está entre 8 a 10 milímetros de mercurio ya nos puede generar un daño isquémico. La microdiálisis cerebral. Bueno, este también es un método invasivo en el cual se debe de colocar un catéter. Este catéter tiene 2 lúmenes y esta técnica se basa en la capacidad de los solutos en atravesar una membrana. Entonces nosotros tenemos aquí 2 catéteres. Aquí es donde se le va a aplicar una sustancia que es isotónica y se va a pasar una velocidad programada. Este líquido va a ingresar al parénquima cerebral, como ya se observa aquí, y la punta tiene como una membrana, como si fuera un filtro de la terapia de reemplazo renal, y esa sustancia va a atravesar la membrana y va a haber un intercambio dependiendo de los gradientes de sustancias. Estas sustancias se van a recabar en este otro catéter y eso se va a llevar a estudio. Entonces, esto se basa en que se pueden detectar sustancias que se secretan en presencia de isquemia y esto pues puede traspolarse a una disminución del flujo sanguíneo cerebral local. El estudio Doppler pues es un método indirecto que pues se está utilizando cada vez más, ya que se puede realizar en la cama del paciente y pues se puede hacer una medición temporal. Es un método indirecto y este se basa en la medición de la velocidad media del flujo sanguíneo. Como sabemos, hay diferentes ventanas. La que más se utiliza es la temporal para medición de diferentes arterias. La temporal, pues la que más se mide es la velocidad de la arteria cerebral media. Y aquí podemos ejemplificar cómo dependiendo del índice de pulsatividad, que es la
relación que existe en el pico sistólico y la diastólica, podemos ver cómo en un paciente normal pues se observa esta curva y este índice de pulsatividad va a ir aumentando mientras haya menor flujo cerebral. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en un paciente con muerte encefálica, el índice de pulsatividad pues va a estar más de 2 y casi no se va a observar los picos sistólicos y diastólicos del flujo sanguíneo. Y esto pues se puede traspolar al aumento o a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, dependiendo de la patología de cada paciente. Y aquí tenemos un ejemplo en donde un paciente con trauma craneoencefálico se sometió a hiperventilación leve, llevando un CO2 de 31 a 35. Y por medición de un Doppler se observó que la velocidad de la arteria cerebral media disminuyó de 120 a 100 centímetros por segundo, esto reflejando pues la vasodilatación que existe a nivel cerebral. También la presión intracraneal disminuyó cuando el paciente se hiperventiló. Aquí se puede observar cómo disminuye. Y la presión de perfusión cerebral también aumentó de 88 a 98 milímetros de mercurio. Entonces, pues básicamente esto nos explica la reactividad que tiene el cerebro al CO2 y por qué nosotros lo utilizamos en pacientes neurocríticos. Y esta tabla nos ejemplifica las diferencias que existen entre los diferentes métodos que vimos. Por ejemplo, aquí vemos el Doppler transcraneal, que sí es una medición global, pero del territorio vascular que estamos valorando. No es un método invasivo, se puede realizar en la cama del paciente, es un método continuo. Sin embargo, la señal se puede perder fácilmente, sobre todo en mujeres que tienen más grueso el diámetro de los huesos, pues puede estar disminuida esta señal. La espectroscopía infrarroja, pues como vimos, depende de la absorción de la sangre oxigenada y desoxigenada, no puede diferenciar entre ambas. Esta sí es una medición local del cerebro. Se puede realizar en cama, es continua, es de fácil aplicación y no es un método invasivo. También tenemos pues la tomografía con gases radioactivos como el xenón, la tomografía por emisión de positrones, que puede valorar el flujo sanguíneo global y local. Es un excelente método, es mínimamente invasivo. No se puede, la desventaja es que el paciente se debe de trasladar al tomógrafo. No es una medición continua y pues requiere de radiación. Y la resonancia magnética, que también puede ser una medición global y local, es muy buen método. Sin embargo, la desventaja también es que no se puede realizar en cama y el tiempo para realizarse pues es elevado, por lo cual pues puede ser muy, puede ser muy difícil para pacientes críticos que no pueden estar tanto tiempo en un estudio. Y en esta tabla, más que nada, quería ejemplificar cómo se va a alterar tanto el flujo, la autorregulación cerebral y la reactividad de oxígeno al CO2, perdón, en diferentes patologías cerebrales. Por ejemplo, en trauma craneoencefálico, el flujo sanguíneo va a disminuir o puede estar incrementado. La autorregulación cerebral está disminuida y la reactividad al CO2 está disminuida. En la hemorragia subaracnoidea, también por el vasospasmo, el flujo sanguíneo va a estar disminuido, la autorregulación cerebral disminuida y la reactividad del CO2 también va a estar disminuida. En la sepsis, estos pueden estar sin cambios o disminuida y pues ya. Y ya finalmente, para terminar la clase, para hablar del metabolismo cerebral, pues recordemos que el cerebro es un órgano que requiere de oxígeno y glucosa de manera constante. Sin ella, pues no puede llevar un adecuado funcionamiento. Inclusive la persona puede perder el conocimiento en un plazo de 5 a 10 segundos de que deje de llegar estos dos componentes. El encéfalo como tal no es capaz de llevar un metabolismo anaerobio, por lo cual pues requiere obligatoriamente de oxígeno y glucosa.
Y la actividad neuronal va a depender de la liberación de oxígeno y glucosa, como vimos en las diapositivas previas. Tiene la ventaja de que la glucosa no requiere de insulina para ser transportada al medio intracelular, por lo cual los pacientes con diabetes o otras patologías que llevan a la deficiencia de insulina, pues no afectan la captación de glucosa encefálica. El consumo de metabólico de oxígeno cerebral pues puede ser modificable por fármacos en un 60% y en un 40% no se modifica por fármacos y este se va a destinar al potencial de acción. Recordando que el 90% de este consumo metabólico va a estar dado por el tejido neuronal, a pesar de que es la menor cantidad de células que se encuentran en el encéfalo, y el resto, el 10% del consumo metabólico, va a estar dada al tejido de sostén, que es la glía. La presencia de hipoxemia o anemia puede comprometer el aporte de oxígeno, por lo cual pues también tenemos metas de hemoglobina, sobre todo en pacientes neurocríticos. Y el índice metabólico cerebral, en reposo, el cerebro requiere el 15% del metabolismo de todo el organismo. Esto equivale a que es 7.5 veces más el metabolismo que en otros tejidos. Y este consumo energético pues se va a gastar en realizar, en bombear iones a través de sus membranas, recordando el potencial de acción de la membrana que se basa en el transporte tanto de sodio, calcio, cloro y potasio en el medio intra o extracelular, que pues es la principal función de la neurona. Y pues creo que es todo. Muchas gracias por escuchar.